Buenas tardes a todos. Acá junto con mi equipo de compañeros Bastián y Paula les vamos a presentar sobre el tema de economía circular. Siguiente, por favor. Ya. Desde la revolución industrial en el siglo XVIII, la producción de las empresas y la calidad de vida ha ido en aumento. Esto lleva a la creciente explotación de recursos naturales, renovables y no renovables, que amenazan la sostenibilidad de la vida de los ecosistemas naturales, dentro de ellos la población humana. En los años 60, con los primeros movimientos ambientalistas, comenzó a tomar relevancia el impacto negativo que causaban las industrias al planeta. A lo largo del siglo XX hasta hoy, varios economistas han tratado de averiguar la mejor manera de recortar distancia entre el cuidado del medio ambiente y la teoría de la economía neoclásica. Esto ha permitido formular una economía verde que busca aliviar el impacto ambiental y hacer uso eficiente de los recursos. Bueno, acá en este gráfico podemos ver que la esperanza de vida ha ido en aumento desde la revolución industrial. Siguiente, por favor. Ya. En el año 1987 fue definido el desarrollo sostenible como satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Siguiente. ¿Aló, se escucha? ¿Aló, aló? ¿Aló? Sí, disculpe, no, estaba Ahora sí, muteado. Ahora sí. ahora El sí, principal dale. problema a la gran producción de desechos y emanación de gases es nuestro modelo económico, que en este caso es un modelo económico de forma lineal, en el cual nosotros extraemos, producimos, utilizamos y desechamos, y viendo que no hay manera en que el desecho pueda volver a ser utilizado. ¿Ok? Se espera que para el 2050 la población, por ejemplo, del año 2000 será cerca del doble. Este crecimiento no será igual en todas partes del mundo, pero se espera que en países donde la clase media esté en ascenso, este crecimiento sea mayor. Y esto es bueno, es un buen indicativo, significa que la gente está viviendo mejor. Pero ¿de dónde vamos a sacar materias primas para cubrir las necesidades de las futuras generaciones? Recién se habló sobre la definición de sustentabilidad. Ya en 1990 se literalizó el término de economía circular, dado que esta idea de sustentabilidad fue dando vueltas en la sociedad y la industria. Siguiente, por favor. La economía circular básicamente trata sobre una extracción mucho más selectiva y consciente y una transformación de la producción para generar productos con un fin reutilizable. Aquí es importante destacar el rol de la sociedad sobre el consumo consciente, dado que nosotros somos los que producimos los desechos, y nuestra vinculación con el medio ambiente también es importante, dado que para que la economía circular funcione como modelo económico se deben unificar estos tres conceptos: la industria, la sociedad y el medio ambiente. Siguiente, por favor. En las fases de la economía lineal, primeramente, debe haber una extracción de materia prima selectiva y consciente. Un ejemplo de esto son los metales tecnológicos. Dadas sus propiedades, por ejemplo, son piezas importantes de tecnología y se podrían reutilizar fácilmente. Pero para esto también los nuevos productos deben estar diseñados para ser reutilizados, y esto viene ya en la transformación de la producción. Luego vendría una mejora en la distribución, ya sea en el embalaje o en la mejora de rutas para disponer de los productos, en un consumo también mucho más consciente de la sociedad. Vivimos hoy en día en este tipo de sociedad donde lo último siempre es lo mejor, el último iPhone, el último auto, por ejemplo, todo siempre, el que más puede comprar es eso, como un estatus a fin de cuentas. Luego vendría la etapa de reutilización o reparación y finalmente el reciclaje. Y aquí es muy importante destacar que dentro de este flujo circular se pueden generar muchos flujos más pequeños dentro de la mismo, el círculo económico que se genera. Por ejemplo, un consumidor se le echa a perder, digamos, por ejemplo, un teléfono, se va a reparar.
a la etapa de reparación. Estamos hablando en el 4 y el 5. El teléfono que ya viene hecho para ser utilizado va a ser reparado y se vuelve a consumir, se vuelve a utilizar, cumple su vida útil, se devuelve la etapa de reparación. Si no se puede reparar, bueno, el ecodiseño está hecho para que este producto vuelva a reutilizarse desde sus propias materias primas. Entonces, incluso desde la reparación al ecodiseño puede haber otro flujo circular pequeño, y entre el ecodiseño y la reproducción o la transformación de este producto también se puede generar otro flujo pequeño. Y esa es la gracia de esta economía, que se puede trabajar como un centro grande, pero también se pueden abarcar en áreas mucho más pequeñas. Eso. Siguiente. La economía circular está basada en dos hipótesis fundamentales. La primera es que el mejor residuo es aquel que no se produce, y la segunda hipótesis sería que no existen los residuos, sino son recursos que se pueden recuperar y reciclar. Por ello, esto impulsa que la economía circular significa impulsar las 3 R's, que sería reducir, reutilizar y reciclar. Esto claramente en el tema de reducir volumen de residuos o basura a la generada, también aplica conceptos ya sea como recursos tales de agua, energía y todos los otros temas que han mencionado los otros compañeros en otras disertaciones. También hay que tomar en cuenta que el principio de las 3R también hay que integrar conceptos ya sea de química circular o la química verde, que el punto más fundamental de todo es pensar desde el momento de la molécula, que sería lo fundamental para los procesos ya sean más efectivos, también baratos y eficientes. Ya bueno, como dato, investigué que Chile cuenta con una hoja de ruta circular para un Chile circular al 2040. Esto fue creado en el 2019, el Ministerio del Medio Ambiente conjunto con el Ministerio de Economía, la Corporación de Fomento de la Producción y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático iniciaron el desarrollo de un amplio proceso participativo que derivó en la publicación de una hoja de ruta para un Chile circular al 2040. Siguiente, por favor. Ya, la pregunta que ¿por qué una hoja de ruta circular para Chile? Bueno, no solo Chile se enfrenta actualmente a desafíos globales, sino que todo el mundo. Y cada vez hay más variables que nos alertan sobre impactos de las actividades humanas en el medio ambiente, como por ejemplo escasez de recursos, pérdida de capital natural, degradación de ecosistemas, tasas de extinción mucho mayores a las observadas en cualquier periodo histórico anterior. Cambios climáticos asociados a emisiones de gases de efecto invernadero, producto de la actividad humana. También como dato, en Chile cada vez generamos más residuos y la mayoría terminan en rellenos sanitarios. Estos rellenos tienen en promedio de 12 años de vida útil y si no se cambia el sistema actual, se necesitarán rellenos sanitarios nuevos, lo que no es una solución sostenible. Chile está cada vez colapsando en residuos y muchos de ellos se generan innecesariamente y gran parte de ellos podrían valorizarse. Siguiente, por favor. Bueno, también es importante destacar que dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, al menos 10 serían impactados directa y positivamente por la transición a una economía circular. Ellos son hambre y seguridad alimentaria, agua y saneamiento, energía, crecimiento económico, infraestructura, ciudades, producción y consumo sostenibles, cambio climático, océanos y bosques, y desertificación y diversidad biológica. Siguiente, por favor. Bueno, la pregunta de que si esto es demasiado costoso. Al contrario, se ha estimado que puede significar ahorros de hasta $1 billón para el año 2030, o sea, hasta para el año 2025. Porque prevenir la generación de residuos es más eficiente que hacerse cargo de ellos.
Y también se estima que esta nueva forma de producir y consumir tiene un potencial económico de 4,5 billones de dólares al año 2030 y que podría generar 95 millones de empleos a nivel global. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué se está haciendo en Chile? Con la publicación de la ley número 20.920 en el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje, conocida como la ley REP, se inició un proceso que promete llevar al país a un nuevo nivel de sofisticación institucional en materias de economía circular. El impulso que dio esta ley a la economía circular, sumado a otros factores como la creciente sensibilidad medioambiental de la sociedad, han activado a una serie de organizaciones que están hoy empujando con mucha más fuerza esta transformación. El Ministerio de Medio Ambiente en el año 2018 creó la Oficina de Economía Circular, sucesora de la ex Oficina de Residuos. Además, este ministerio ha apoyado la tramitación de varias leyes, como la antes mencionada, la ley REP, y también la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en todo el territorio nacional, o el proyecto de ley que modifica la ley número 29.100 a fin de prohibir la entrega de ventas de los artefactos plásticos que indica. También la Corfo desde el año 2018 ha impulsado a través de fondos concursables para proyectos, articulación de redes y el desarrollo de programas de capacitación. También la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático ha impulsado al menos 12 acuerdos de producción limpia en temáticas de economía circular. También las municipalidades se han atrevido a implementar soluciones innovadoras. Tenemos, por ejemplo, la Municipalidad de La Pintana y de Santa Juana, que son pioneras en la implementación de recolección diferenciada de residuos, y la Municipalidad de Providencia, que ha implementado el programa de Providencia Circular. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo se verá un Chile circular al 2040? Bueno, la visión de esta hoja de ruta es que al año 2040 la economía circular regenerativa impulse a Chile hacia un desarrollo sostenible, justo y participativo, que ponga el bienestar de las personas al centro, esto a través del cuidado de la naturaleza y sus seres vivos, la gestión responsable y eficiente de los recursos naturales y una sociedad que usa, consume y produce de manera sostenible y consciente, fomentando la creación de empleos verdes y oportunidades para personas y organizaciones a lo largo del país. Y eso sería nuestra presentación. Ok. Bien. ¿Preguntas? Y aquí no les veo la cara, así que si quieren preguntar algo, tienen que levantar la mano. Ok. Guillermo, dale. Chiquillo, por ejemplo, nosotros en los temas de los plásticos dijimos que solamente el 9% de los plásticos eran reciclados. Entonces, como, a ver, ¿cómo se puede decir? Como idea, esto de la economía circular suena súper bien, pero ¿qué tan viable es o qué proyecciones le ven a futuro? ¿Es realmente algo que nos vaya a salvar, por decirlo de alguna manera? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha, dale no. En realidad la economía circular en esos temas de plástico y todo es bastante viable porque, como se dijo, también hay que tomar en cuenta la química circular y la química verde, en la que toman en cuenta la producción misma del producto, en la que se va a ver que sea durable, pero a la vez que sea fácil de degradar en el futuro también. Así que está en parte del plan como arreglar esos fallos y que los productos después del tiempo de caducidad se puedan utilizar de nuevo o hacer otras cosas con ellos. Yo creo que igual es importante destacar que
Por ejemplo, hoy en día los plásticos que tenemos hoy en día no son del todo reutilizables, pero la idea de esta economía es que también por parte de la empresa entreguen productos que sí sean reutilizables. Entonces, si a futuro existen plásticos que tengan, claro, mayor vida de uso y se puedan volver a reutilizar y nosotros como sociedad ver la forma de reutilizarlos de manera correcta, sí puede funcionar. Pero tiene que haber un diseño de producto en el que pueda ser reutilizable y no de un solo uso. Ok. Sí, bueno, es importante lo que mencionan sus compañeros de que, si bien es cierto el dato de Guillermo muestra que la tasa de reciclaje de los plásticos es baja, como decían sus compañeros, si se diseñaran para reciclaje o se diseñaran para reutilización, no sé si para reparación los plásticos, pero bueno, supongamos que sí. Claro, esto debería cambiar y esa un poco es la idea, ya porque ahora hablando más en general, muchas de las cosas que no se pueden reciclar, reutilizar y reparar es porque no están diseñadas para eso. Entonces, el tema del diseño, o sea, partir la economía circular desde el diseño de los productos, eso es súper importante. Es la base de esto para diferenciarlo del simple reciclaje. No sé si me siguen esta idea, porque el reciclaje siempre ha existido, el cartón, el vidrio. Pero una cosa es que algo se pueda reciclar y otra cosa es que esté hecho para reciclaje, hecho para reutilización o hecho para reparación, ¿ya? Que esa es un poco la idea de esta nueva filosofía. Le quería hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen algún dato como estadístico de cuáles son tanto los desechos o desperdicios que más se han prestado para esto, para reciclar, reutilizar o reparar? Y si es que tienen datos de cuáles, si es que eso se condice, por ejemplo, con cuáles son la mayor cantidad de desechos que se generan y a lo mejor no se están reciclando, reutilizando para nada. ¿Tienen alguna estadística de eso, como de magnitudes de desechos que se aplique esto y los desechos que no se apliquen? No, no tenemos datos. Datos empíricos, no. Ya. Sí, porque miren, ¿por qué les pregunto esto? Porque dentro del documento del gobierno, recuerdo haber visto del documento del gobierno que habla de economía circular, recuerdo haber visto algunas estadísticas que hablaban de que los desechos de la construcción, no sé si es la mayor cantidad de desechos o la segunda mayor cantidad de desechos que se producen en el mundo, eh, y por coincidencia también son ese tipo de desechos el que menos se recicla, se repara o se reutiliza. O sea, entienden la construcción, por ejemplo, el cemento, los ladrillos, los metales, la parte eléctrica, los cables, todo eso, los fierros, todo eso. ¿Ya? Entonces les preguntaba esto porque dentro de lo que yo he visto respecto al tema, dicen que una de las principales como oportunidades comerciales para meterse en esto, ya como para vivir de la economía circular, muchos dicen que está ahí, en la construcción. ¿Okay? Que hay muchas cosas por hacer y, por ejemplo, lo poco que se ha hecho han sido simplemente los ladrillos reutilizables, que son como ladrillos que cuando ya por ejemplo, una construcción se tiene que desarmar, el ladrillo se muele, se le agrega agua y se puede transformar en otro ladrillo, una cosa así. Entonces, ahí se los dejo planteado porque más que mal, todo este tema de economía circular, como bien decían los datos de ustedes, de que vienen varios miles de millones de dólares que podrían transformarse en oportunidades de negocio, muchos de ustedes creo yo que se podrían meter en eso si es que quisieran hacerse un nicho laboral en cuestiones nuevas, ¿ya? No sé si ustedes alcanzaron a ir aquí una vez, una ex alumna de bioquímica dio una charla de economía circular, que era una muchacha que ella hizo una empresa que es bien simple, que es simplemente producir compost desde los desechos vegetales, pero la empresa de ella se basaba en que en el fondo, ya que la mayoría de la gente no puede hacer compost en su casa porque no tiene cómo hacerlo, porque es muy difícil, no tiene espacio ni nada, ella literalmente retiraba todos los desechos vegetales de las casas y les devolvía el equivalente de compost a la gente a cambio de una tarifa mensual. Y ese era su negocio y lleva, pero años haciendo eso. ¿Ya? Ahí lo tienen presente. ¿Ya?
Eso, ¿alguna otra pregunta? Ya. Yo tengo esperanza que a alguien se le ocurra así como hacer paredes o ventanas, no sé, como montable y desmontable tipo Lego, para que las construcciones de hoy en día sirvan para construir cosas nuevas en el futuro. Bien, llegamos hasta aquí entonces con esta presentación. Vamos ahora a la siguiente presentación que está de biodiversidad y recursos submarinos. ¿Ya? Pueden cargar su presentación. No, y Sebastián dice que en minería también. Sí, bueno, la cantidad de desechos que hay en minería. Aunque ahí se reciclan muchas cosas, o sea, los barros anódicos de la minería, igual se les saca más, se les saca algunos metales nobles, algunos metales de estos lantánidos y actínidos, etc. ¿Se ve? Hola, hola, ¿se ve? Sí, sí, se Ya. ve ahora, así que no hay problema. Ya déjeme dar su nombre y empiezan inmediatamente, dame un segundo. Dale, ¿podemos comenzar? Déjeme ver. Disculpe, profe, ¿Sí? yo soy Sarén González y con mi compañero Daniel Saúl, o Said, Ujú. ¿qué nos toca hoy día o mañana? No, a ver, ahora como se ofrecieron, este sería el segundo y último grupo, ¿ya? Mañana tendríamos que seguir con los siguientes. Ya. No sé si hay algún problema con eso, No, ¿no? al menos por mi parte no. Ya. Sí, porque todavía quedaría, si pasa este grupo ahora, todavía quedarían los desechos municipales. Eso me estarían faltando. Porque los desechos textiles creo que ya pasaron ya, creo. Bien, comiencen nomás. Dale. Entonces, bueno, compañeros, compañeras, mi nombre es Cristóbal González y junto a Gabriel Reyes, a Tamara Campaña y Diego Nemus, les presentamos. A ver, se cortó. Nemus. Disculpa, ¿puedes repetir lo último segundo que se cortó? Como que estaba mudo. Se cortó, ¿me escucha bien? Ahora sí, dale. Ya, dale. Ya, bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Cristóbal González y junto a Tamara Campaña, Diego Lemus y Gabriel Reyes les presento Biodiversidad y Recursos Marinos. Ok, en primer lugar, recursos marinos. Estos se clasifican entre bióticos y abióticos. Los bióticos corresponderían a flora, fauna, como sean los peces, algas, y los abióticos corresponderían a recursos como los minerales o el petróleo. En esta presentación nos concentraremos en los peces, básicamente, la fauna y el petróleo. Cambia de agua, por favor. Ok, en primer lugar, para extraer los recursos marinos como los peces, se utilizan distintos métodos, entre ellos está la pesca, la cual se define como extracción de peces u otras especies marinas, ya sea por diversión o comercio. Entre los tipos de pesca encontramos la pesca a altura, la cual se realiza a altas profundidades, pesca por arrastre, la cual se realiza por redes, la pesca artesanal, la cual es de origen rudimentario, y la pesca industrial, la cual es llevada por empresas privadas o públicas. Cambia tiempo, por favor. Ok. Ya que han explicado los tipos de pesca, hay que tener en cuenta que cómo es utilizada la pesca y cómo es vista depende ya del país de origen en el que se realice. Por ejemplo, como podemos ver en este gráfico, el gráfico de la izquierda, en países como más del lado de Asia, gracias, más del lado de Asia, esto se realiza de manera exponencial, se extrae mucho pescado. Esto es debido a un tema más cultural y de facilidad que tienen estos países, por lo que esto es visto como un, ¿cómo decirlo? Se realiza de manera muy exponencial. Ahora, por favor.
Cabe decir que también que en estos países, en donde la pesca es muy abundante, podemos esperar que ya hay una alta tasa de empleo. Como se puede ver en este gráfico, en los países asiáticos tiene más de 30 millones de personas empleadas en el negocio de la pesca y de la acuacultura, el cual es un tema que se explicará más adelante. Como explicó mi compañero, el uso de la pesca depende del consumo de cada país, además del ingreso. En los siguientes gráficos podemos ver el consumo promedio per cápita de pescados y mariscos en todo el mundo, en donde podemos ver como Islandia y Maldivas y Hong Kong son los que tienen el producto de consumo más alto, entre 70 y 90 kilogramos. Cabe destacar que muchos de los países con bajos ingresos dependen de la pesca como subsistencia, como fuente y además como alimento clave. A nivel mundial, alrededor del 17% de nuestra proteína animal proviene de los productos del mar. Aquí podemos ver como un desglose de cada país en promedio de con lo que consumimos cada persona y podemos ver como el azul aquí pertenece al mariscos y a peces y vemos que ciertos países como Japón, España y India y Bangladesh que se repiten acá arriba son los mayores consumidores de la proteína. Y esto se debe a que algunos países, bueno, para algunas personas, el pescado es una importante fuente de nutrición. Como hemos explicado, la pesca ha sido beneficiosa en diversos aspectos, pero debemos saber que esto también trae consecuencias y problemas a la biodiversidad marina. Entre ellos, la sobrepesca. ¿Qué significa? Significa que capturamos los peces más rápido de lo que estos llegan a reproducirse. Por tanto, las poblaciones disminuyen y llegan a un nivel inferior de lo que se podrían llegar a reproducir y aumentar, haciendo que esto sea a lo largo muy insostenible. Además de provocar esta disminución de las poblaciones, y sobre todo en especies grandes, nosotros como seres humanos igual tendemos a ir más allá, o sea, más profundo al océano, a buscar más tipos de peces o peces más pequeños, alterando toda la cadena trófica que podemos que existe en el mar. Y esto se le llama como pesca a la baja, que es la que altera el equilibrio del ecosistema. En la siguiente gráfico podemos mostrar el estado de la población en peces del mundo del 74 al 2017. Y podemos ver que las porciones sobreexplotadas van variando con el paso de los años y cómo en ciertos años se puede ver un aumento o una disminución. En las siguientes imágenes podemos ver una representación de cómo se ve la sobrepesca. La primera que está en la parte derecha superior es de National Geographic, que muestra de manera evidente la sobrepesca. Y la segunda imagen proviene de una página llamada Chile Mío, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Salud de acá de Chile, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile. Aquí nos muestra cómo ha cambiado la pesca a través de los años, y a su vez esta misma página nos puede mostrar los tipos de peces que se están sobreexplotados, los que ya están extintos o de los que existen, pero aún hay mucha información sobre ellos. ¿Qué soluciones y medidas existen para esta problemática? Bueno, una de las medidas que fueron encontradas fue la acuicultura. La acuicultura es un conjunto de actividades y técnicas y conocimientos para la crianza de especies marinas, de animales y vegetales. Es una actividad que ha ido evolucionando con el tiempo, lentamente, debido a las necesidades y curiosidades de las personas que trabajan en ello, como lo mencionó mi compañera anteriormente. Este crecimiento desempeñó un aumento en la producción mundial de los peces y además evitó sacrificar las poblaciones de peces salvajes. Y eso también ayudó a ciertas industrias de las minerías silvestres. En el siguiente gráfico, aquí podemos ver y observar la distribución de la acuicultura en todos los países y podemos ver cómo nuevamente Asia y el Pacífico también tiene una mayor producción de acuicultura. Si bien a lo largo de los años se ha demostrado que es una buena solución, en lo último también se ha registrado efectos ambientales negativos, tanto a niveles locales, regionales y mundiales.
cambiando igual de forma el ecosistema acuático. ¿De qué manera? Bueno, inicialmente las construcciones para poder crear el hábitat para estos tipos de peces destruyen otro tipo de hábitat, los nativos. Se utilizan productos químicos como el antibióticos, ya que usualmente cuando se crían a estos peces, se hacen como mayores peces y se estresan y también sufren depresión, haciendo que su inmunología baje y tengamos que utilizar los tipos de antibióticos para solucionarlo. El problema es que en algunos lugares, para poder hacerlo más rápido, hacen un exceso de antibióticos, provocando que no solo afecta alrededor y a otros peces, sino también a nosotros mismos como humanos al tratar de comerlos. Otro tipo de químico que también se ocupan es la verde malaquita, que si bien últimamente creo que fue prohibida por los problemas que causaba, aún así en ciertos lugares lo utilizan para combatir los parásitos. Además, también encontramos tipos de compuestos orgánicos que son proporcionados por los mismos peces. Estos son las fecas y los alimentos no digeridos. Estos contienen carbono, nitrógeno y fósforo, los cuales al estar en su mayor medida ahí, se van acumulando y concentrándose tanto en el agua, en el sedimento, y hacen que esto vaya contaminando lentamente alrededores. Por último, también el tipo de tecnología que se ocupa para poder crear estos tipos de balsas que se crean, están hechas de cobre. Por tanto, el mismo cobre a veces se va acumulando por debajo del sedimento y también se utilizan las concentraciones de PVC. Otro tipo de soluciones que son las leyes que se han ido creando a partir de esta problemática, que es, por ejemplo, la ley en contra de la pesca de arrastre, que como ya se habló antes, esta es una pesca que se utilizan redes para atraer los peces, pero además es peligrosa porque no solo atrae los peces que específicamente queremos, sino atrae diferentes especies, haciendo que cambiemos atrayendo todo tipo de peces, ya sean útiles o no. Y la siguiente que se ha visto y que se ha visto como una buena solución hasta el momento y que no ha traído ningún efecto negativo son los periodos de veda. Es decir, que cada cierto tiempo se detenga la extracción y la producción de la pesca por un tiempo determinado para que así le demos el suficiente tiempo a los peces para poder reproducirse bien y así crear de nuevo el ciclo cada constante. El petróleo. El petróleo es un hidrocarburo de origen fósil formado por grandes cantidades de materia orgánica, las cuales están sepultadas bajo sedimentos, los que se ven expuestos a diferentes procesos físicos y químicos. Calor, presión, se descomponen, entre otros más. Si bien los primeros yacimientos de petróleo eran de origen marino, alrededor solamente del 30% de estos se encuentran en el mar, y el otro ya se está distribuido en los continentes. La otra diapo, por favor. Ya, biodiversidad y consecuencias. El petróleo, al ser insoluble en el agua, es muy difícil de que sea limpiada de esta, haciendo que un derrame de este hidrocarburo sea extremadamente peligroso, y por lo que se requiere una rápida acción en caso de un desastre, porque si no deja una película negra sobre la superficie del agua. Como es insoluble, se propaga rápidamente hacia el fondo del mar, afectando gravemente a la vida que habita en ella. Como se puede ver en el gráfico, que muestra el número mundial de derrames de petróleo entre 1970 y 2021, se puede ver como en los años 1970 hasta 1980, alrededor por ahí, es el pic de todos los derrames de petróleo. Y como se puede ver, se dividen las barras entre dos tipos de derrames. Uno, los derrames pequeños, entre comillas, porque van desde 7 a 700 toneladas, y los derrames largos, grandes, que son los que ya sobrepasan las 700 toneladas. Se puede ver cómo va decayendo cómo va avanzando el tiempo, a excepción del 2014, cuando hubo un pic muy grande de un derrame de un petrolero. Para las aves y las nutrias, por ejemplo, se ven altamente perjudicadas debido a que ellas utilizan su pelaje para regular la temperatura. Entonces, el pelaje, al verse al contacto con el contaminante, se ve impregnado de este y les causa hipotermia. O sea, le puede causar hipotermia, problemas respiratorios y gastrointestinales, y hasta la muerte.
Estos síntomas y a la intoxicación directa que se producen los químicos tóxicos del petróleo afectan también a un largo plazo en el sistema reproductivo y de alimentación de los organismos afectados. Los compuestos, vamos a hablar un poco por encima de los compuestos tóxicos que incluyen en el petróleo. Hablamos de los hexanos, bencenos, tolueno, naftalina, ese tipo de cosas, etc. Como dije, al formarse una película negra sobre la superficie, no deja el traspaso de luz y esto termina afectando a las algas y a los fitoplancton, que son las que requieren luz solar para realizar la fotosíntesis. Entonces, impidiendo el traspaso de luz, al final les causa la muerte. Pero no, y si bien estos son efectos muy negativos, los organismos que más se ven afectados por un derrame son los que necesitan filtrar agua para sobrevivir, como pueden ser los moluscos, plancton o una esponja marina. Siguiente diapo, por favor. ¿Qué solución hay al respecto de esto? Como se mencionó antes, debido a que los daños que se producen en los derrames son muy extremos, se usan dos métodos, que son la barrera de contención y los skimmers de petróleo industrial. La barrera de contención, lo que se puede ver en la imagen de la derecha, como su mismo nombre indica, retienen la expansión del petróleo en el mar y en el área de la barrera, obviamente. Al ser desplegadas, se infla hacia abajo una pequeña barrera que evita la extensión hacia abajo del petróleo en la medida de lo posible, porque se va extendiendo muy rápido y esto no es completamente infalible. Ahí se puede ver un pequeño esquema de cómo funciona, es como un flotador, que es lo que se ve encima del agua, y bajo ella una pared para evitar o sea, para retener el petróleo. Pero para los skimmers son la forma más directa para limpiar el petróleo del agua, ya que los skimmers son dispositivos que separan el agua del petróleo a través de una variedad de métodos. Estos métodos pueden ser usando materiales oleofílicos, cepillos, cinturones, prensas, ese tipo de cosas. Los más eficientes, como se pueden ver en la imagen, son los skimmers de tambor. Al girar el tambor, el petróleo va pasando y se adhiere a la superficie. Y esto lo va separando del agua. Y a su vez, de los mismos barriles, tambores, se van limpiando el petróleo de estos con los cepillos de forma continua, porque van girando todo el rato. Eso. Conclusión. Para concluir, podemos decir que, aunque existen diferentes métodos para resolver las problemáticas con respecto a la extracción de recursos marinos, estos siempre conllevan alguna desventaja, por lo cual es necesario seguir buscando nuevos métodos, ya que el cuidado de estos recursos es vital para la vida humana. Eso. Ok. Bien. ¿Consultas, comentarios? Ese símbolo de mano es de aplauso, ¿no es cierto? De repente me confundo. Súper. A ver. Miren, tengo una pregunta, porque ya ustedes dieron muchos datos súper buenos, ¿no es cierto?, de lo que es la extracción de peces, ¿no es cierto?, pues separados por países, el tema nutritivo, ¿no es cierto?, y también fue interesante esto que mostraron de como las soluciones que se están planteando, que contradictoriamente a lo que se opina a nivel público, ¿no es cierto?, la acuicultura apunta precisamente a tratar de cubrir la demanda alimenticia sin perjudicar tanto la biodiversidad, pero claro, pero también tienen sus problemas ambientales, ¿no es cierto? Hablaron también de la veda y la prohibición de la pesca de arrastre, al menos en ciertas épocas del año. Ahora, hay unos datos que sí eché de menos que tienen datos, ya sean nacionales o internacionales, de que esta pesca, ¿no es cierto?, que hay datos claros que aumenta, ¿no es cierto?, ¿qué tanto afecta a la biodiversidad? O sea, por ejemplo, el número de especies que hay en el mar ha disminuido desde la pesca industrial, se ha mantenido, ¿hay algún registro de eso? Debería existir algún registro de aquello, pero no fue investigado por nosotros. Ya, porque
lo importante, ¿no es cierto?, es ver también esto, o sea, porque claro, uno intuitivamente uno tiende a creer que mientras más pesca hay, menor biodiversidad va a haber. Y los esquemas que ustedes mostraron apuntan a eso de que, mira, antiguamente habían muchos peces y pocos barcos, después habían muchos peces y muchos barcos, y después ya habían pocos peces y muchos barcos, y de ahí ya llegamos al final. Pero el asunto es ver si esa tendencia, así como es tan así como lo muestra la figura, porque si uno contara los peces ahí, uno diría, mira, en 1990 habían, no sé, pues supongamos que cada pez es una especie, ¿no es cierto? Habían, no sé, pues 100 especies y ahora quedan 6, 7. Me genera la duda, o sea, de si realmente la pesca ha afectado a la biodiversidad o no, ¿ya? Yo sé en Chile, y hay datos de Chile, de que hay algunas especies que están al borde de la extinción, y hay algunos peces que ya no se extraen, que se extraían en el pasado. No sé si ustedes están al tanto de eso, de que hay peces que en Chile ya no se extraen y que antiguamente se extraían. Sí, sí, eso es lo que, eso de ahí salió la página, que hecho esta misma página muestra como qué tipo de peces de manera más dinámica, como por ejemplo la merluza, los camarones y otro tipo de peces que ahora no recuerdo los nombres, que explicaban que actualmente, por ejemplo, alguna especie ya ni siquiera existían, ni siquiera ya era como tan en dirección, es que ni siquiera existían. Hay otras que si bien lo tenemos aquí en Chile, no hay como registro de lo que sucedió, qué está sucediendo actualmente con ellas. Ahora, refiriendo a la pregunta que hizo, sé que había un registro, que creo haberlo leído, pero no lo profundicé como lo está pidiendo usted en esa parte, porque lo vimos como de manera general, creo, en lo que explicaba acá mi compañero, que acá es como que explicaba el tema de la caza de pesca de los peces silvestres, y después tanto como la piscicultura. Entonces hablaba como en términos generales, no nos enfocamos si efectivamente a lo largo del tiempo fue tan brusco ese cambio o empeoró o mejoró. Ya, claro, porque el tema de cómo ha afectado esto a la biodiversidad se puede ver de dos puntos de vista, o sea, tener un registro de cuántas especies hay y si es que ha disminuido esto o no, o el otro registro, ¿no es cierto?, es ver qué especies ya no se pueden extraer porque no se encuentran, y ahí uno podría intuir, mira, no tengo la estadística general, pero sé de algunas especies que se han desaparecido, y no sé si ahí Cristóbal dice que es la reineta, puede ser, yo sé que hay algunos de estos peces bien famosos, ¿no es cierto?, que se comían en Chile antes y que ya no se comen, ¿ya? La merluza tengo entendido que no es, porque todavía se vende la merluza, pero quizás te entiendo a creer que la reineta es una de ellas, porque por lo menos antiguamente uno compraba reineta y ya no sé, pues ya no, ahora uno ve reineta y ya son importadas. Miren, hay otra cosa que no sé si manejan ustedes el dato, dentro de las medidas que hay para tratar de seguir extrayendo proteínas del mar, pero sin afectar la biodiversidad. Una de las medidas en las cuales tengo entendido que Chile es un ejemplo mundial es las zonas marinas protegidas. No sé si ustedes están al tanto de eso o si tienen algún dato. Que entendamos zonas marinas protegidas como aquellas zonas donde nunca se puede pescar, o sea, no es que en alguna época se prohíbe, no. Hay ciertas zonas donde no se puede pescar, no pueden entrar ni pescadores artesanales ni pescadores industriales. Y Chile tiene un montón de zonas marinas protegidas. No sé si ustedes están al tanto de eso. Yo sí estuve al tanto, pero no sabía decir un dato en específico de los lugares, pero sí estaba al tanto porque igual había leído que, por ejemplo, este mismo tema de la acuicultura, que si bien es una solución y la misma solución tiene ciertos problemas, también se estaba hablando de que habían ciertas soluciones para este tipo de problemas que estaba provocando la misma acuicultura. Entonces eran como, más que nada, era buscar otros lugares que no afectaran tanto, por ejemplo, la fauna marina. Había como tipos de plantas, un tipo de alga que podía, por ejemplo, degradar tanto el nitrógeno, creo que era, y el fósforo, y cosas como que habían soluciones para este problema de la misma solución, pero que por temas de, ¿cómo se llama? Y que creo que hasta había, en teoría, porque era un paper chileno, que habría como que Chile tiene esta posibilidad y muchos países pueden entrar esta posibilidad, pero que el problema fundamental era siempre ver el tema de lo que pasa con la mayoría. Yo creo que toda la presentación es como el dinero y el gobierno, que como algunos planteaban, o los científicos como sí, que el gobierno no llegaba como un acuerdo, o no había suficiente dinero para hacer las cosas, entonces era como, si hay soluciones que se pueden llevar a cabo aún,
pero aún no hay como una respuesta clara para poder empezar a efectuarla ahora. Claro, le menciono esto porque, si mal no recuerdo, Disculpa ¿sí, sí? que lo interrumpa, lo siento, es que Sí, yo dale, tengo dale. el dato de las reservas marinas que hay en Chile, que una está en los lagos, hay dos que están en los lagos, una está en Antofagasta, la otra en Coquimbo y la otra está en Atacama. En Atacama está en la Viña Chañaral y creo que en la de Coquimbo en Chorodamas. Por ahí están como ubicadas esas zonas. Es como un dato extra. No, súper, ¿No hay súper, ninguna sí. en Valparaíso? Yo sabía que había en el norte y en el sur, pero no, en la zona central tengo entendido que no hay, ¿ya? A ver, ¿por qué les menciono esto? Porque miren, esto es una cuestión que nosotros en el curso algo hemos tratado de discutir en términos generales, pero no en términos particulares para el caso de la biodiversidad marina. En el segundo gobierno de Bachelet fue donde se llegó al boom de zonas marinas protegidas en Chile, ¿ya? De hecho, el ministro de aquella época, el Marcelo Mena, que ahora es profe de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra universidad, fue uno de los que más participó de esto. Incluso hicieron un reportaje, ustedes que mencionaban a National Geographic ahí, la revista National Geographic hizo un reportaje de Chile por sus zonas marinas protegidas, ¿ya? Que se está transformando como un ejemplo mundial de eso. Bueno, y fíjense que bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con Marcelo Mena, porque Marcelo Mena, obviamente, como es profe de acá, es más accesible que algunas otras autoridades. Y claro, él me comentaba que esas zonas protegidas se hicieron precisamente no solo por un tema ecológico, así como de tener zonas protegidas, sino que además se hizo pensando en los pescadores, porque del momento que uno tiene zonas protegidas donde ni siquiera los pescadores artesanales pueden pescar, en esas zonas se transforman en centros reproductivos. Y claro, como los peces no conocen barreras, ¿no es cierto? En esas zonas se reproducen y después van saliendo a la otra zona donde sí hay pesca. Y me contaba Marcelo Mena que desde que pusieron estas zonas protegidas, la pesca se intensificó alrededor de esas zonas protegidas e incluso empezaron a aparecer especies que pensaban que estaban extintas y empezaron a aparecer. ¿Ok? Entonces ahí hay una otra forma para, no digo que es la única, ¿no es cierto? Pero otra forma para equilibrar, ¿no es cierto?, lo que es la demanda alimenticia versus la protección del medio ambiente. Parece que esas dos cosas no irían no serían contradictorias en este caso al menos. O sea, en el fondo, mientras más áreas protegidas tenemos, más incremento de productividad de peces van a tener la gente que pesca, porque en esas zonas protegidas se reproducirían, ¿ya? Y sí los daños de la acuicultura, que si bien es cierto produce más por unidad de tiempo, ¿no es cierto?, pero también contamina más. Es un tema que les quería mencionar. Y de hecho ese modelo de tener zonas protegidas para que desde esas zonas protegidas emerja la biodiversidad a los alrededores, y en los alrededores donde se pueden explotar comercialmente, digamos, por así decirlo, la naturaleza, ese modelo no es nuevo. Ya, por ejemplo, yo tuve la suerte una vez que estuve en México, y en México tienen una política parecida, no para zonas marinas, la tienen para las zonas selváticas. Por ejemplo, en México ellos por ley tienen, no sé si voy a decir el porcentaje bien, pero era algo así como que se podía explotar comercialmente el 10% de las zonas selváticas. ¿Ok? Pero ¿para qué se hacía eso? Primero, para generar recursos, porque México también vive del turismo, pero segundo, porque con parte de ese dinero se protege el resto de las zonas. ¿Ok? Se ponen, no sé, barreras, guardias, fiscalizaciones, ¿no es cierto? Entonces, la misma gente que afecta un 10% de la zona selvática con fines turísticos, porque igual afecta al medio ambiente, ¿no es cierto?, ayuda a proteger el resto. Entonces, en la zona que se explota comercialmente, igual hay una biodiversidad enorme. O sea, no sé si alguien ha tenido la suerte de estar en México, pero uno ve así mariposas, loros, lagartos chiquitos me refiero, no cocodrilos. Y bueno, uno ve una biodiversidad gigantesca, ¿ya? Eso es para que lo tengan presente, que ahí tienen ustedes algunos casos de donde la actividad comercial se puede compatibilizar con la explotación comercial. O sea, yo creo, esto es una opinión, ustedes pueden estar en desacuerdo obviamente, yo creo que los dos extremos son malos. O sea, tener una zona que no se explote nada comercialmente, para mí genera dos problemas. O sea, una es que no cubre necesidades humanas, número uno. Número dos, si no se explota comercialmente, tampoco nadie la protege. ¿Ok?
Y lo otro extremo es explotar todo comercialmente. Si explotamos todo comercialmente sin límites, vamos a terminar aniquilando estas zonas que nos aportan recursos. Entonces, como que el punto intermedio de tener algunas zonas protegidas, pero otras zonas que se explotan comercialmente y parte de esas ganancias se utilicen para proteger el resto, yo creo que ese es un buen punto de equilibrio desde mi punto de vista. Ya. Aquí Guillermo dice, creo que hay de mariscos en Los Vilos y en Valparaíso está prohibido mariscar también. Claro, lo que yo no sé, Guillermo, y no sé si tú tienes más datos, es que esté prohibido mariscar, no sé si obedece a la política de la veda, como mencionaban tus compañeros, que es una cosa que se da en ciertas épocas del año, pero después la liberan, ¿no es cierto? Es como la época del loco, ¿no es cierto? Ustedes saben que a veces hay épocas del año donde uno puede sacar loco y otra época no. U obedece a una zona protegida, que es una zona protegida donde nunca tú puedes sacar nada, porque ahí precisamente se protege que las especies se reproduzcan y vivan en condiciones naturales. ¿Ya? Profe, está sí, como sí. la página, y aquí como quería explicar, acá como que explica todas las especies que podrían, ¿cómo se llama? Ya, dale. Encontrarse si están sobreexplotadas, que está como por ejemplo el jurel, la merluza están siendo sobreexplotados, y esta la que creo que usted menciona, creo que serán estas, porque estas saben que como dicen, como dije, no hay información sobre ellas, pero saben que están. Claro. Mm. No se sabe bien su estado. Claro, la reineta de repente aparece, de repente desaparece. Y arriba, disculpa, sube por favor, antes de esa que agotadas. Esa que dice agotadas, ¿cuál es? Es la anchoveta y el besugo. Vaya, el besugo no tengo idea. La anchoveta sí la había escuchado. Claro, a mí Marcelo Mena me comentaba que varias de estas especies que estaban consideradas como agotadas o extintas, por así decirlo, en estas zonas protegidas volvieron a aparecer. Y aquí Guillermo dice que el tema de la zona protegida partió por el tema del marisco, ¿no es cierto? De veda de marisco, pero con el tiempo se prohibió totalmente. No es muy extensa la zona, pero la marina llega muy rápido si alguien entra. Sí, pero y eso es importante porque también uno tiende a, ¿cómo decirlo? Uno tiende como a creer que el problema de la biodiversidad depende solo de la gran pesca, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, a mí me comentaba Marcelo Mena que en estas zonas protegidas, los que más pasan en alto las zonas protegidas son los pescadores artesanales. Porque a nivel del gobierno dice que para ellos es súper fácil ver cuando una gran embarcación está entrando en esas aguas protegidas, por así decirlo, porque por satélite se puede ver un barco grande. Pero decía que cuando entra un bote chiquitito, esos botes chiquititos no se alcanzan a ver con tecnología. Entonces, los que más, digamos, daño le hacen a las zonas protegidas son las pescas artesanales. Ahora me dice que no es tanto el daño que le hacen. ¿Sí, sí? Y eso además sin contar que la pesca ilegal. También había leído que había muchas zonas donde había, o sea, zonas donde ya se sobreexplotaba, pero que eran como pesca ilegales, que hacían, eso fomentaba la sobreexplotación. Claro, o sea, la pesca ilegal siempre ha existido, pero en el caso de las zonas protegidas, cualquier pesca dentro de una zona protegida es ilegal. ¿Se fija? No es como, por ejemplo, cuando alguien va a sacar loco en una época de veda. Ya, eso ya es también sería un mariscar ilegal. Pero en ciertas épocas del año. En cambio aquí, no, supuestamente no puede entrar nadie. Entonces dice que el problema que tiene Chile, me contaba Marcelo Mena, era que la capacidad que tiene la Armada para fiscalizar estas zonas protegidas no es muy buena, pero afortunadamente la mayoría de la gente sí respeta esto, porque los mismos pescadores se han dado cuenta del beneficio que les generó a ellos mismos que existieran en esa zona. ¿Ya? Eso. ¿Más preguntas, comentarios? Creo que no me queda ninguna mía. Ya. Bueno, más adelante nosotros vamos a hablar del tema del petróleo porque vamos a ver algunos casos, quizás le va a tocar a usted, ver algunos casos de derrames de petróleo, ¿ya? Y ahí vamos a ir a la literatura científica y todo. O sea, está bien lo que decían sus compañeros en términos generales, eso es lo que se sabe del tema del petróleo, tanto los efectos que genera como las tecnologías de limpieza, pero vamos a analizar algunos casos y probablemente a algunos de ustedes les tocar algunos casos como el Prestige, que el hundimiento del barco Prestige, que fue uno de los más famosos de la última época. Pero es interesante ese dato que muestran ustedes, que también va en contra de lo que cree la gente, ese dato de cómo ha disminuido los derrames de petróleo en el tiempo. ¿Ya? Los derrames de petróleo han bajado enormemente porque la tecnología y la seguridad han mejorado enormemente también. Eso también para tenerlo presente.
Eso. Bien, pues. Estamos hasta aquí con esto terminamos la segunda presentación, no tenemos tiempo para una tercera, así que mañana hubiese sido ideal ver la tercera, pero me comentaban a mí, a ver, está el grupo de, se queda pendiente el grupo de desechos municipales, ¿ok? Porque el de desechos textiles ya presentó, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Creo Sí, ya que presentaron. sí, se queda solamente un grupo, el de desechos municipales. Y el de desechos municipales me comentó que tienen un problema que algún compañero de ustedes no podía mañana presentar. Entonces me ofrecieron la posibilidad de mandar el video, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué les parece si mañana hacemos eso? O sea, sus compañeros mandan el video, ¿no es cierto? Yo voy a subirlo al aula, si es que me lo mandan antes de la clase, lo subo antes, si no después, no hay problema. Yo voy a subir el video primero solo, ¿no es cierto? Y después voy a subir el video con las preguntas y con las respuestas de sus compañeros, pero por mi parte yo podría hacer podríamos hacer la presentación de mañana online, pero sus compañeros no pueden, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo así, ya mañana no vamos a tener sesiones online, sino que va a ser la sesión de presentación offline, por así decirlo, ¿ya? Yo voy a dejar subido el video y lo antes posible, ojalá me lo puedan mandar mañana antes de la clase, de forma que ustedes, ojalá el tiempo que le íbamos a dedicar a la clase, así estar conectados, al menos dedíquense a ver el video. Y si tienen preguntas, les voy a pedir que me las manden. ¿Ya para qué? Para yo hacérselas a sus compañeros después, o sea, tanto las preguntas mías como las que surjan de ustedes posterior de ver el video. ¿Ya? ¿Les parece? Bueno, aquí me dijeron, Javiera me dice que lo van a mandar hoy día a la noche, así que lo tendríamos mañana antes de la clase, estaría subido. Y por favor, véanlo a más tardar a la hora de clase para que ustedes me manden las preguntas. Entonces yo mañana ya, bien tarde, voy a mandar a sus compañeros por video también la lista de las preguntas. Y yo espero que después al día siguiente o cuando puedan, ¿no es cierto?, antes de la siguiente clase las respondan también en video y quede todo eso registrado. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ya, esperamos entonces el video de su compañero y ya a la otra semana ya continuamos con las clases normales de los contenidos que nos quedan. Bien, pues quedamos hasta aquí entonces. Que estén bien y nos vemos pronto. Chao. Chao, chao. Chao, Chao, profe. chao.